Capítulo 171. En el campamento de Konoha, en la línea de frente ninja de Iwa, Orochimaru yacía sobre una gran roca justo afuera de la base, vestido con su atuendo ninja habitual, chaleco Jonin y protector frontal de Konoha. Con los ojos cerrados, parecía relajado, como si no tuviera nada de qué preocuparse. Y, en realidad, no lo hizo. El enemigo había empezado a desconfiar de él tras incontables encuentros. Para entonces, cada vez que Iwa o cualquier otra fuerza hostil lo avistaban, se retiraban sin pensárselo dos veces. Incluso los grupos de asalto más decididos interrumpían sus ataques a la primera señal de su presencia. Así que Orochimaru se encontró con poco que hacer. Los días se confundían mientras esperaba ociosamente a un enemigo que jamás se acercaría lo suficiente para luchar. Mientras yacía allí, una inquietud distinta se apoderó de su mente. Recuerdos de Tsunade. Su presencia, su aroma, su calor, todo aquello que extrañaba más de lo que quería admitir. No recordaba la última vez que había sentido ese apego por alguien. «Me estoy ablandando», murmuró Orochimaru para sí mismo, mirando al cielo con un dejo de autocrítica. Extrañar a una mujer en el campo de batalla, la supuesta tumba de los héroes, pero justo cuando estaba a punto de deshacerse de ese pensamiento, su atención se dirigió al cielo. ¿Qué? Entrecerró los ojos al ver un destello en el horizonte. Una bengala de emergencia se disparó desde el otro extremo del campamento, anunciando un ataque inminente. «Enemigo avistado», gritó alguien, provocando que todo el campamento se moviera. «¿Quién está lanzando bengalas aquí?», refunfuñó uno de los ninjas de Konoha que estaban cerca. «Esta es nuestra base. Es imposible que el enemigo se acerque tanto sin previo aviso», pero entonces, el ninja vio a Orochimaru de pie junto a la bengala, y sus dudas se disiparon. Si Orochimaru había dado la alerta, no fue un error. Siguiendo la mirada de Orochimaru, las fuerzas de Konoha miraron al cielo y se congelaron en estado de shock. ¿Qué es eso? ¿Ninjas, volando? Sobre ellos, docenas de figuras aéreas con alas metálicas flotaban amenazantes, llenando el cielo sobre el campamento de Konoha. La simple vista bastaba para infundir miedo en los corazones del ninja más experimentado. Los humanos no estaban hechos para volar, y menos en tal cantidad. Esto no puede ser posible, ¿verdad? Sentado cerca, Hisashi Yuga activó su Byakugan. Se concentró en las extrañas alas metálicas que cada figura llevaba, notando el flujo de chakra. «Están canalizando chakra hacia esas alas de metal para mantenerse en el aire», murmuró Hisashi con asombro. «Abajo», ordenó de repente Orochimaru, su voz cortando el pánico. En un instante, los shinobi en el aire desataron una lluvia de balas y explosivos, convirtiendo el campo de batalla en un caos. Las explosiones arrasaron el campamento, y los ninjas de Konoha corrieron a refugiarse, pero la repentina descarga pilló a muchos desprevenidos. Mientras los ninjas de Konoha intentaban contraatacar con kunais, shurikens y otros proyectiles, los ninjas aéreos eran simplemente demasiado rápidos. Sus balas llovían a velocidades que ninguna arma tradicional podía igualar, y las fuerzas de Konoha se vieron completamente superadas. A través del humo y el fuego, un ninja en el aire divisó a Orochimaru, de pie, desafiante, junto a la roca, rodeado por su equipo. Sonriendo, el atacante se inclinó hacia abajo, apuntándolo directamente con sus armas preparadas. El equipo de Orochimaru se dispersó a su orden, buscando refugio, pero Orochimaru se mantuvo firme. Sus ojos dorados se movieron, y el iris se tornó de un intenso color escarlata al activar su Sharingan. Un relámpago crepitó en su mano alzada, aumentando en intensidad. El ninja aéreo se burló al verlo. ¿Usar elemento rayo desde esa distancia? Patético. Por muy rápido que creas ser, no podrás golpearme. Todavía se estaba felicitando mentalmente cuando el rayo de Orochimaru se lanzó hacia adelante, increíblemente rápido. Borrar. El impacto paralizó al enemigo en el aire, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo, mientras su cuerpo se paralizaba. Empezó a caer en picado, completamente indefenso. Liberación de la tierra. Pantano. Murmuró Orochimaru, formando una señal con la mano. Cuando el ninja cayó al suelo, la tierra debajo de él se convirtió en un barro espeso, tragándolo antes de que tuviera la oportunidad de recuperarse. Desde la distancia, uno de los miembros del equipo de Orochimaru observaba la escena, atónito. ¿Qué acaba de pasar? Tras el bombardeo, el campamento de Konoha quedó en ruinas, con humo y llamas elevándose de fogatas dispersas. Los ninjas del aire se retiraron rápidamente, desapareciendo en el horizonte con la misma rapidez con la que habían llegado, dejando solo destrucción a su paso.
Aparte del que derribó Orochimaru, ningún otro ninja en el aire resultó herido. «Sensei, ¿qué fue eso?», preguntó Nawaki, corriendo hacia él. «¿Quiénes eran esos tipos?». «Problemático», murmuró Orochimaru, con la mirada fija en las figuras que se alejaban. Así que finalmente hicieron su movimiento. La Tierra del Cielo. Una anomalía entre las aldeas ocultas, sus ninjas no se especializaban en ninjutsu tradicional, sino en tecnología mecánica y combate aéreo. Mientras la mayoría de las aldeas se centraban en perfeccionar sus técnicas de chakra, estos ninjas manejaban armamento moderno, aviones, bombas e incluso ametralladoras. En términos de tecnología pura, estaban décadas por delante de todos los demás. Aunque el propio Orochimaru había estado experimentando con armas avanzadas, no estaba ni cerca de su nivel, no con los recursos y el tiempo limitados que tenía. ¿Por qué se retiraron tras un solo ataque?, murmuró Nawaki, frustrado. «No tienen chakra ilimitado», respondió Hisashi con calma, con su Byakugan aún activo mientras observaba los restos de la fuerza en retirada. Por la cantidad de chakra que usaron para mantenerse en el aire y lanzar su ataque, diría que probablemente se dirigen a algún lugar cercano para reabastecerse y reagruparse. Orochimaru se giró, con una pizca de sorpresa en el rostro al mirar a Hisashi. «¡Qué revelación tan impresionante, Hisashi! Investigaremos más a fondo, pero primero debemos prepararnos por si regresan». Tomando un gran pergamino de su espalda, Orochimaru lo abrió y comenzó a dar órdenes. «Mita, ve a informar al comandante del campamento que esté en alerta máxima ante posibles refuerzos de Iwa. Estamos vulnerables ahora mismo». «Sí, señor». «Ishiara, Kazuki, distribuyan estos pergaminos a los miembros del escuadrón Uchiha en el campamento. Si regresan, necesitaremos que todos tengan el Sharingan listo». «Sí, señor». «Hisashi, quédate conmigo. Te mostraré cómo usar uno de estos pergaminos». Mientras Orochimaru repartía el equipo, comenzó a establecer defensas y a prepararse para una posible segunda ola. La guerra nunca dejaba de causar bajas. La pérdida de vidas era inevitable, y él no se hacía ilusiones al respecto. Pero mientras pudiera mantener a su equipo intacto, el resto sería solo colateral. ¿Por qué luchaba realmente? Orochimaru se encontraba dándole vueltas a la pregunta mientras observaba a su equipo cumplir sus órdenes. No era particularmente leal a Konoha. No era por sentido del deber ni por amor a su aldea. Pero también sabía que no podía permitirse el lujo de perder. Capítulo 172. Las habilidades de Orochimaru, elemento madera y el Sharingan, son técnicas que no puede revelar por el momento. Por lo tanto, las usa con mucha cautela. Por ejemplo, cuando sometió a Amanda, eligió específicamente una zona aislada en las afueras de Konoha. De igual manera, al enfrentarse al ninja aéreo del País del Cielo, se posicionó en un ángulo particular. Creía que en el caos de la reciente batalla, nadie notaría el breve cambio en sus pupilas. Y efectivamente así fue. Su equipo era el único presente en ese lugar, ya que los demás ninjas de Konoha estaban apostados más lejos. En cuanto a su propio escuadrón, la cobertura que habían elegido estaba ubicada detrás de él, así que no habrían visto a Orochimaru en absoluto. El único que pudo haberlo notado fue Hisashi con su Byakugan. Sin embargo, Hisashi estaba concentrado en los enemigos aéreos, por lo que era improbable que notara las acciones de Orochimaru. Orochimaru ignoró al ninja del cielo, que había sido absorbido por el fango. En cambio, tomó la iniciativa para recuperar su equipo. Al ver esta arma, tanto Nawaki como Hisashi quedaron momentáneamente aturdidos. La guerra resultó ser aún más dura de lo esperado. No había un solo escuadrón de ninjas aerotransportados. De hecho, tenían múltiples formaciones. Y antes de que pudieran lanzar un segundo ataque aéreo, las fuerzas de Iwa iniciaron su propia ofensiva. Está claro que se trató de un ataque coordinado. En la base de Konoha, solo había un número limitado de ninjas. La mayoría de los shinobi de Konoha estaban en misiones. El número de ninjas estacionados en la base, incluyendo personal médico y heridos, era de unos 2000. En otras palabras, quienes repelían a las fuerzas de Iwa eran los ninjas de Konoha en misiones, no los defensores del campamento. Debido a esto, se produjeron cambios inesperados en el campo de batalla. La ruta de asalto de los ninjas aéreos era visible para muchos escuadrones de Konoha asignados. Dado que muchas de las fuerzas estacionadas en la base tenían familiares y amigos en esas misiones, el ataque aéreo por la retaguardia inquietó a las fuerzas de Konoha, más jóvenes y menos experimentadas, y afectó su moral. Cuando se enfrentaron al avance de las fuerzas de Iwa, su espíritu de lucha se debilitó.
Pronto, las noticias de múltiples derrotas del equipo comenzaron a llegar a la base de Konoha en el frente de Iwa. Mientras tanto, la base misma estaba sumida en el caos. Orochimaru ya había colocado un gran pergamino en la espalda de Hisashi, y observaron cómo más y más heridos eran llevados a las tiendas médicas, mientras que los cuerpos eran sacados. Orochimaru y Hisashi permanecieron impasibles. Ambos, curtidos por batallas anteriores, ya no se escandalizaban ante tales escenas. Nawaki, sin embargo, estaba visiblemente conmocionado, claramente desprevenido para la brutalidad de la guerra. Esto era mucho peor que cualquier cosa que hubiera encontrado en una misión. Manos de serpiente de sombra oculta. Orochimaru extendió las manos, invocando serpientes que rodearon el cuerpo del ninja Kon y lo sacaron del atolladero. El hombre llevaba tanto tiempo sumergido que ya estaba muerto, con el rostro cubierto de barro e irreconocible. Orochimaru se acercó y formó un sello. Liberación de agua. Un chorro de agua apareció de la nada y se derramó sobre el cuerpo del ninja Kon, lavando la suciedad. Nawaki, ve y quítale su equipo. Sí, señor. Nawaki salió de su estupor y rápidamente siguió la orden. Nawaki ya había quitado vidas en el campo de batalla, por lo que ya no tenía miedo de manipular cadáveres. En cuanto a Orochimaru, ¿por qué había usado un ataque de rayo contra el ninja del cielo, solo para atraparlo con un atolladero al caer? La respuesta era obvia. Orochimaru estaba muy interesado en el equipo de vuelo del ninja del cielo. Para evitar que se rompiera al impactar, había usado elemento tierra para amortiguar la caída. Mientras Orochimaru lanzaba el jutsu de agua, Hisashi observó en estado de shock, con los ojos abiertos por la comprensión. Él puede usar liberación de agua y convocar tanta agua de la nada. Durante misiones anteriores, Orochimaru había utilizado los elementos viento y tierra, y justo ahora había mostrado los elementos rayo y agua. A estas alturas, Hisashi no tenía ninguna duda de que Orochimaru también podía usar el elemento fuego. Los 5 elementos. Incluso se rumoreaba que el propio tercer Hokage poseía tal maestría. ¿Y conjurar tanta agua de la nada? Esa era una hazaña que normalmente solo se asociaba con el segundo Hokage. Los usuarios comunes del elemento agua necesitaban una fuente de agua cercana o debían crearla convirtiendo chakra en su interior. Solo los verdaderos maestros de la liberación de agua podrían producir agua de forma independiente. ¿Pero Orochimaru? ¿Podría ser realmente un maestro de la liberación de agua? Esto era absurdo. Orochimaru desconocía los pensamientos de Hisashi, pues lo consideraba una operación básica. A su nivel, manejar los 5 elementos era algo natural. Con suficiente chakra y control mental, podía alterar la forma y el alcance de sus jutsus como deseaba. Incluso podría crear una técnica de liberación de agua con la forma de un paraguas que se extendiera 100 metros si quisiera. Las técnicas de los 5 elementos, aunque poderosas, podían adaptarse a situaciones específicas. Como el elemento trueno que había usado antes contra el ninja del aire. Al concentrar una cantidad concentrada de chakra en un solo punto, extendió el alcance del jutsu del rayo. Junto con su Mangekyo Sharingan, creó 2 ilusiones simultáneas para el ninja del cielo, una en la que el jutsu no podía alcanzarlo y otra en la que Orochimaru no podría seguir su ritmo de velocidad. Esa ilusión por sí sola fue suficiente para paralizar a su oponente. En circunstancias normales, un ataque relámpago no alcanzaría tanta distancia. Pero el ninja del cielo no esperaba el avanzado control del chakra de Orochimaru. En cuanto a la creencia del ninja del cielo de que su velocidad lo salvaría, nunca anticipó que el Sharingan de Orochimaru tenía habilidades relacionadas con el espacio. ¿Rápido? ¿Difícil de golpear? Orochimaru simplemente lo ralentizó con la técnica Mangekyo de su ojo izquierdo, atrapándolo en el lugar. Capítulo 173. ¿Orochimaru acaba de usar un genjutsu? No, no exactamente. Era imposible crear una ilusión desde esa distancia. El genjutsu no es una técnica invencible que ignore la distancia o el movimiento. La habilidad que utilizó Orochimaru fue de hecho una técnica única de Mangekyo. Confinamiento espacial, una habilidad diferente a cualquier otra que recordara. Por supuesto, suena potente, pero tiene bastantes limitaciones. El alcance está limitado a 100 metros, con un área de efecto de tan solo 5 metros de radio, y el confinamiento dura solo 5 segundos. La intensidad del confinamiento también varía según el tiempo de carga. Usarlo inmediatamente después de activarlo simplemente ralentiza al objetivo. Para inmovilizar por completo a alguien, Orochimaru descubrió que necesitaba aproximadamente 1 minuto para cargarlo, similar al tiempo de preparación de la Amaterasu de Itachi o el Kamui de Kakashi.
Sin embargo, Orochimaru creía que a medida que su fuerza mental creciera, el tiempo de preparación disminuiría. Al liberarse tras una carga completa, el espacio en un radio de 5 metros alrededor de su objetivo se congelaba por completo. Solo Orochimaru y aquellos con los que tocaba físicamente podían moverse libremente. Esta era una habilidad de control. Ni siquiera un ninja de alto nivel podría liberarse si lo capturaban. 5 segundos de inmovilización bastan para un golpe decisivo en un combate cuerpo a cuerpo, lo que la hace casi imbatible si se usa correctamente. En cuanto a por qué Orochimaru despertó una habilidad basada en el espacio, no podía explicarlo exactamente. Solo sabía que las habilidades Mangekyo de sus dos ojos pertenecían a la categoría de manipulación espacial, aunque con efectos algo promedio. Un ojo podía confinar el espacio, mientras que el otro podía destrozarlo. Confinamiento espacial funcionaba como se describe, mientras que desgarro espacial era similar al Kamui de Obito. Cada usuario tenía su propia dimensión espacial, y el efecto era también un ataque. En lugar de deformar los objetivos a otra dimensión, la técnica de Orochimaru los destrozaría directamente dentro de su espacio. Si le preguntaras a Orochimaru que Uchiha tenía la mejor habilidad Mangekyo, diría sin dudarlo que era Obito. 5 minutos de intangibilidad, la capacidad de atravesar paredes y personas, y además atraer a otros a su dimensión, la combinación de habilidades ofensivas y defensivas era inigualable. Definitivamente era más versátil que sus propios poderes. Pero como alguien que había vivido dos vidas, Orochimaru no se obsesionó con sus habilidades visuales. En el gran esquema de las cosas, estas técnicas no serían el poder definitivo que buscaba. Para una verdadera evolución, sabía que el Rinnegan de los 9 tomos era la verdadera cumbre. El Mangekyo Sharingan era solo un paso más. Estas alas, Orochimaru examinó las alas de metal que Nawaki le había quitado al ninja con Kaido, asintiendo para sí mismo. Inyectar chakra en las alas para crear una diferencia de presión que permita la sustentación y el vuelo. Interesante. Podría valer la pena investigarlo. Mientras hablaba, Orochimaru sacó un pergamino en blanco y selló las alas dentro de él. Después de todo, la capacidad de volar era una ventaja táctica significativa en este mundo. En su memoria, solo unos pocos poseían esta habilidad, aparte de aquellos a quienes posteriormente se les otorgaron los poderes de los 6 caminos. Personas como Deidara, Onoki y Sai. Volar permitió un mayor control sobre el campo de batalla y proporcionó una ventaja considerable durante el combate. Al igual que esos ninjas del cielo, a pesar de ser menos en número, infligieron un gran daño a las fuerzas de Konoha sin que Konoha siquiera los tocara. Entonces Orochimaru decidió que él también necesitaba desarrollar una forma de volar. Oh no, el enemigo viene otra vez. Un grito repentino los puso en guardia. Los ninjas de Konoha se tensaron al instante, siguiendo con la mirada la dirección de la voz. Orochimaru miró hacia arriba para ver más ninjas del cielo acercándose desde el cielo en la distancia, sus alas de metal brillaban mientras formaban un enjambre denso, casi como una nube oscura. Los ninjas de Konoha buscaron refugio, preparándose para otro asalto. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron. Nawaki, encuentra un lugar donde esconderte. Pero, Sensei, yo también quiero pelear. ¿Luchar? Respondió Orochimaru. Todos tus enemigos están en el aire. Sin las herramientas adecuadas, ¿qué planeas hacer exactamente? Oh, haz lo que te digo y ponte a cubierto. Entendido, respondió Nawaki, aunque de mala gana. Técnica de imitación de sombras. Una sombra negra se extendió y rápidamente se aferró a un ninja en el aire. El ninja del cielo fue tomado por sorpresa, completamente inmovilizado y rápidamente derribado. Con los ninjas del cielo lanzando otro ataque aéreo, las habilidades únicas del clan Nara brillaron en el campo de batalla. Su gran inteligencia y habilidades de manipulación de sombras les permitieron apuntar a las sombras de los ninjas del cielo en pleno vuelo. Por muy alto que volaran, proyectaban sombras en el suelo. Esto significaba que el clan Nara podía atarlos y derribarlos con facilidad. Al ver el éxito del clan Nara, los demás ninjas de Konoha se tranquilizaron y coordinaron sus esfuerzos con los usuarios de las sombras para eliminar al enemigo. En ese momento, ¡boom! Una fuerte explosión atrajo la atención de todos. Un ninja del cielo fue arrojado al aire antes de poder reaccionar. Al mirar hacia arriba, el shinobi de Konoha vio a Hisashi Yuga sosteniendo un lanzacohetes en su hombro. La visión de esta arma provocó una oleada de emoción entre las fuerzas de Konoha. Muchos casi habían olvidado que Orochimaru estaba en sus filas. Y Orochimaru era experto en este tipo de herramientas avanzadas. El propio Hisashi quedó atónito por un momento.
Orochimaru-sama, ¿puede esto rastrear objetivos por sí solo? Apenas podía creerlo. El enemigo había estado volando muy rápido, pero parecía que la velocidad del misil no importaba una vez apuntado, estaba garantizado que el objetivo sería alcanzado. Por supuesto. Instalé un rastreador de calor en la parte delantera del lanzador. ¿Un rastreador que busca calor? A los 13 años, Hisashi no entendía bien el término técnico. No importa, continuó Orochimaru con energía. Solo recuerda que solo tenemos 2 lanzadores y 30 cohetes, así que no los desperdicies. Originalmente, los reservé para una emboscada al campamento enemigo, pero dada la situación, los estamos usando ahora. Con eso, Orochimaru se movió rápidamente hacia donde yacía otro ninja del cielo caído, recogiendo el arma del enemigo. Después de examinarlo por un momento, sonrió y cargó la revista con naturalidad. ¿Una mini ametralladora? Jaja, qué interesante. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 174. La segunda ola de ataques de los Skin Ninjas no fue tan efectiva como la primera. Después de todo, Konoha, al ser la aldea más grande del mundo ninja, se adaptó rápidamente. La sorpresa inicial había beneficiado al enemigo, pero un segundo intento. Esta vez, no iba a salir tan bien. Orochimaru recuperó su arma y miró a Nawaki, que se escondía cerca. Debido a su relación con Tsunade, Orochimaru vigilaba de cerca a Nawaki en el campo de batalla, manteniéndolo a su lado. Podría frenar el desarrollo de Nawaki como shinobi, pero a Orochimaru no le importaba. Sentía genuina curiosidad por ver si podía cambiar el destino de Nawaki. Tras confirmar que Nawaki estaba a salvo, Orochimaru centró su atención en Hisashi. El Hyuga de 13 años llevaba su pergamino y maniobraba entre las rocas, buscando un ángulo desde el que lanzar un ataque. Sin técnicas de largo alcance como la palma de aire de los 8 trigramas, dependía de las herramientas que Orochimaru le había proporcionado. 30 rondas de cohetes termodirigidos que podrían mantenerlo en la lucha. Los Skin Ninjas rápidamente tomaron nota de los movimientos de Hisashi y decidieron atacarlo. Entonces, ¿Konoha tiene tecnología similar a la nuestra? Interesante. Acaba con ese niño primero. Pero antes de que pudieran actuar, se oyó un silbido repentino. Un Skin Ninja fue derribado instantáneamente, y los ninjas de Konoha en el suelo se movieron rápidamente y lo acabaron. Al ver a su compañero muerto, el capitán de los ninjas del cielo entrecerró los ojos. Esa es el arma de largo alcance de Konoha de la que oímos hablar. Es muy molesto, la verdad. Maldita sea, estar atento. Boom. 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 3 Skin Ninjas más cayeron del cielo y sus alas de metal se rompieron al estrellarse contra el suelo. Esto se estaba convirtiendo en una batalla de armas modernas. Cañones de microrráfagas contra rifles de francotirador, bombas contra misiles guiados por calor. La principal diferencia residía simplemente en su número. Auge. Otra explosión en el cielo mató a 2 más. Bien hecho. Impresionante, chico Hyuga. Incluso Orochimaru miró a Hisashi con interés. ¿Derrotar a 2 a la vez? Este chico Hyuga tiene talento. Es la primera vez que lo usa, y ya es tan preciso. Maldita sea. Gritó otro ninja del cielo. Ese niño tiene que irse. Estoy en ello. Cuidado con los contraataques de largo alcance de Konoha. Mientras los Skin Ninjas ajustaban su estrategia, las fuerzas de Konoha hicieron lo mismo. Fugaku, están apuntando al chico Hyuga. Cúbrelo. Lo entendiste. En ese momento apareció otra figura. Oye, ¿esa es la bestia invocada por Orochimaru-sama? Jaja. Parece que no nos necesitan aquí después de todo. ¿Quiénes son estos tipos, Orochimaru? Son objetivos, respondió Orochimaru con calma. HMPH. Se burló Manda, una de las enormes serpientes invocadas por Orochimaru. Con un chasquido de mandíbulas, Manda devoró a un ninja del cielo que no logró esquivar a tiempo. En el mismo movimiento, atacó de nuevo, derribando a 2 más. Al ver esto, los ninjas del cielo quedaron atónitos. Para ejecutar sus ataques, debían volar bajo, y el gran tamaño de Manda les permitía golpearlos a corta distancia. Además, sus escamas eran tan resistentes que cualquier intento de hacerle daño era prácticamente inútil. Maldita sea, esta serpiente duele. Salgamos de aquí. El capitán del ninja aéreo maldijo en voz baja. Sabía que, a menos que usaran bombas desde mayor altura, sus armas estarían superadas. Y con la serpiente gigante y ese chico disparando cohetes desde el suelo, continuar esta lucha solo significaría más bajas. Retrocedan. Gritó. Mientras los ninjas del cielo iniciaban su retirada, Konoha se movilizó para responder.
Izashi informó rápidamente la dirección de su escape, y el clan Nara usó esa información para estimar la ubicación de la base de los ninjas del cielo. Se enviaron varios equipos de Konoha para rastrearlos, incluido el de Orochimaru. Por supuesto, Orochimaru se ofreció como voluntario. Tenía curiosidad por ver si estos ninjas del cielo realmente tenían algo tan grandioso como una fortaleza aérea. Los ninjas del cielo, originalmente una fuerza pequeña pero ambiciosa durante la Segunda Guerra Shinobi, siempre habían albergado grandes planes. Se habían atrevido a desafiar a las 5 grandes naciones, sin importarles su aprobación. Pero ahora, con la fuerza de Orochimaru representando una amenaza significativa, tanto Iwa como Suna habían buscado a los Sky Ninjas, ofreciéndoles recursos y atrayéndolos a una alianza de 3 vías contra Konoha. Fue irónico en cierto modo que la fuerza de Orochimaru había obligado a estos 3 improbables aliados a unirse. Ni siquiera Orochimaru había previsto este impacto. No podía saber que su presencia desencadenaría una alianza tan inusual. No sabía mucho sobre los ninjas del cielo más allá de lo que recordaba. Su tecnología no era tan impresionante. Aparte de sus lanzacohetes, nada le llamaba la atención. Bombas y metralletas. Ya tenía suficientes, y ahora no le resultaban nada novedosos. Incluso su aparato volador era solo un poco interesante. Unas alas de metal impulsadas por chakra. Eso tenía un uso limitado. Orochimaru no estaba muy dispuesto a depender de esos accesorios para volar. Volar solo con herramientas parecía una temeridad. Un movimiento en falso y se estrellarían. El vuelo real era más fiable cuando provenía de la propia fuerza. Proporcionaba mayor control, agilidad y libertad en combate. Tomemos como ejemplo las aves de arcilla explosivas de Deidara. Incluso si saliera despedido en el aire, podría crear rápidamente otra ave para atraparlo. O pensemos en Onoki, el Tsuchikage. Su jutsu de la roca alivianada le permitía a él y a otros volar libremente. A menos que lo mataran directamente, no caería del cielo. De todos modos, el equipo de Orochimaru ahora se unió a la misión para localizar el cuartel general del enemigo. La vieja estrategia de cortar la cabeza para matar la serpiente todavía se aplica. Si tan solo pudiera volar. Si tuviera esa habilidad ahora mismo, Orochimaru probablemente estaría desafiando directamente a Onoki. Capítulo 175. Los ninjas de Konoha inicialmente habían tomado la delantera en el campo de batalla gracias a sus habilidades de élite y poderosas técnicas secretas. Pero la repentina intervención de los ninjas del cielo complicó las cosas, obligando a Konoha a enviar varios equipos especializados para localizar la fortaleza de los ninjas de Sora. Además de Orochimaru, estos equipos incluían varias fuerzas de clanes como los Aburame, los Akimichi y los Uchiha. Dado que el campo de batalla estaba dividido, no todos los miembros de estos clanes podían permanecer en la misma línea de defensa. Tuvieron que dividir sus fuerzas en ambos frentes. Orochimaru condujo a su equipo más allá de las zonas conocidas de actividad de los ninjas de Iwa, avanzando rápidamente hacia donde se habían retirado los ninjas de Sora. El equipo avanzó sin descanso, sin apenas tiempo para conversar. Tras 2 días de viaje, finalmente avistaron su objetivo, una enorme fortaleza que flotaba en el mar al norte del país de la neblina. Este país se encontraba al este del país de la hierba, lo que significaba que los ninjas del cielo habían atravesado varios países, recorriendo miles de kilómetros para atacar la base de Konoha. No fue un esfuerzo fácil. Desde la distancia, Orochimaru observaba a los ninjas del cielo entrando y saliendo de la fortaleza flotante. ¿Una fortaleza en el mar con unidades voladoras? Era casi como un portaaviones. Incluso Orochimaru no pudo evitar sentir asombro ante el ingenio. Mientras que la mayoría de los shinobi se limitaban a técnicas tradicionales y herramientas ninja, los ninjas del cielo habían creado algo verdaderamente único. ¡Qué montaje tan impresionante! ¿De verdad es ese su cuartel general? ¿Construyendo algo así en el mar?, murmuró Nawaki. Baja la voz o nos detectarán, advirtió Orochimaru en voz baja mientras Nawaki se quedaba rápidamente en silencio. Maestro, ¿cómo vamos a subir?, preguntó Nawaki, preocupado. Orochimaru ni siquiera se dio la vuelta mientras respondía. Izashi, ¿cuántos cohetes te quedan? Izashi respondió. Usé bastantes antes, pero todavía me quedan 12. 12 deberían ser suficientes. Tu y Mita proporcionarán fuego de cobertura, y el resto de nosotros cargaremos hacia adelante, ordenó Orochimaru sin dudarlo. Aunque otros equipos de Konoha también estaban en camino, aún no habían llegado y Orochimaru no estaba dispuesto a esperar. Entendido. Izashi asintió sin dudarlo. Para él, las órdenes de Orochimaru en el campo de batalla eran inamovibles.
Después de que Hisashi y Mita se posicionaron, Orochimaru condujo a Nawaki y a otros dos compañeros a la playa. Se mordió el dedo, formó una serie de sellos y golpeó la mano contra el suelo. Jutsu de invocación. Con una bocanada de humo, la enorme forma de Manda, la serpiente gigante, apareció debajo de ellos. Manda, llévanos al otro lado, ordenó Orochimaru. Bien, solo agárrate fuerte, respondió Manda con un dejo de respeto a regañadientes. Desde que Orochimaru demostró su fuerza, la habitual rebeldía de Manda había disminuido. En el mundo de las invocaciones, al igual que en el mundo shinobi, el más fuerte dominaba. En la fortaleza flotante, los ninjas del cielo estaban ocupados inspeccionando y puliendo sus alas de metal. Sus movimientos eran uniformes y trabajaban con una disciplina más propia de una fuerza militar que de una unidad shinobi tradicional. Para ellos, estas alas eran tan importantes como cualquier herramienta o arma preciada. Chapoteo. El repentino sonido del agua llamó la atención de los ninjas del cielo. Vieron a Manda emergiendo del mar, cargando al equipo de Orochimaru a la espalda. Es él otra vez, ese ninja de Konoha llamado Orochimaru. Esta no es su base, demostrémosles de qué estamos hechos. Por orden de su comandante, los Ski Ninjas tomaron vuelo, dirigiéndose hacia el equipo de Orochimaru en formación. Manda se burló. Moscas molestas. Orochimaru, será mejor que te agarres. Orochimaru miró a Nawaki y a sus otros dos compañeros. Agáchense y agárrense fuerte, ordenó. En cuanto siguieron sus instrucciones, Manda se sumergió, dejando a los ninjas del cielo momentáneamente confundidos. Con su equipo de vuelo, no tenían forma de atacar bajo el agua. Zumbido. Un cohete fue disparado desde la posición de Hisashi, atrayendo su atención. ¿Ese mocoso con el lanzacohetes todavía está aquí también? Los ninjas del cielo se pusieron visiblemente tensos cuando Hisashi comenzó a disparar contra la fortaleza. Los cohetes impactaron la estructura, levantando columnas de humo y llamas. Al amparo de esta descarga, Orochimaru y su equipo resurgieron del mar, escalando rápidamente las murallas de la fortaleza. ¡Detenedlos!, gritaron los ninjas del cielo mientras el grupo de Orochimaru asaltaba su fortaleza. Los ninjas del cielo intentaron combatirlos cuerpo a cuerpo, pero fueron rápidamente superados. Los shinobi de élite de Konoha tenían una ventaja decisiva en el combate cuerpo a cuerpo, especialmente con Manda aún arrasando, destrozando la estructura de la fortaleza con facilidad. Orochimaru se movía con precisión, sus kunai centelleaban al despachar a sus enemigos antes de que pudieran apuntar. Contra su velocidad y habilidad, sus armas y herramientas eran inútiles. Por muy rápido que disparara un arma, dependía de quien la empuñaba, y Orochimaru era simplemente más rápido. Después de limpiar su área inmediata, Orochimaru volvió a cortarse el dedo, formando más sellos de mano. Jutsu de invocación. Con un destello de humo, aparecieron otras dos serpientes enormes, de color tierra, que se abrieron paso entre las filas enemigas y abrieron un camino hacia adelante. Muévanse, ordenó Orochimaru. Sí, sensei. Sí, capitán. Capítulo 176. ¿Es posible invocar varias serpientes a la vez? Por supuesto. Mientras tengas suficiente chakra, no hay límite en la cantidad de invocaciones que puedes manejar. Igual que cuando Naruto luchó contra Pain y Fukasaku lo invocó de vuelta del monte Myoboku. En aquel entonces, 3 sapos gigantes fueron invocados simultáneamente. Durante los exámenes Chunin, Orochimaru también invocó 2 pitones enormes. En cuanto a Pain, bueno, él está en otra liga. Podía invocar una infinita variedad de criaturas para abrumar a sus oponentes. Y ahora, Orochimaru estaba haciendo algo similar. Había convocado 3 pitones gigantes de una sola vez. Bajo el agua, Manda estaba causando estragos, mientras otras 2 pitones volaban en círculos sobre la fortaleza, brindándole apoyo. Con Orochimaru y sus 4 subordinados respaldándolos, prácticamente no había suspenso sobre el resultado de esta batalla. ¡Bum! ¡Bum! Las explosiones resonaron repetidamente mientras la fortaleza celestial comenzó a llenarse de agua. Al ver cómo la enorme estructura comenzaba a hundirse, Orochimaru no pudo evitar maravillarse de la eficiencia de Manda. Esta bestia realmente era más rápida y poderosa que cualquier otra serpiente. Señor Orochimaru, estamos aquí. Señor Orochimaru. Al sonido de voces, innumerables escuadrones ninja de Konoha aparecieron en el agua, cargando hacia la fortaleza. Al ver esto, los Ski Ninja, que ya estaban luchando contra las 3 pitones gigantes de Orochimaru, quedaron aún más confundidos. Zumbido. Zumbido.
Un denso enjambre de insectos llegó volando sobre el mar, atacando la fortaleza junto a las fuerzas de Konoha. Estos insectos estaban royendo la fortaleza más rápido de lo que Manda podía destruirla. Provocar a Konoha tiene un precio que pagar. Aunque Orochimaru no sentía mucha lealtad hacia Konoha, todavía residía en la aldea. Y ahora, con un pensamiento repentino, decidió que no permitiría que Konoha enfrentara la derrota bajo su supervisión. En mar abierto, ante el contraataque de Konoha, los Sky Ninja que habían perdido su ventaja aérea fueron rápidamente capturados, asesinados u obligados a huir. Mientras tanto, la fortaleza había sufrido graves daños y se hundía gradualmente hasta el fondo del océano. En las orillas de la Tierra de la Bruma, una multitud de serpientes yacían enroscadas, observando. Dos de las pitones gigantes, gravemente heridas, ya habían regresado a la cueva Ryuchi. Nao y los demás sufrieron heridas leves, pero nada demasiado grave. Mientras miraba a las docenas de prisioneros Sky Ninja que tenía delante, un ninja de Konoha se giró respetuosamente hacia Orochimaru. Señor Orochimaru, ¿qué debemos hacer con estos ninjas del cielo? Orochimaru miró y dijo, déjalos para que Manda los coma. Con eso, Orochimaru tomó a su equipo y se alejó. Orochimaru, me gusta tu estilo, gruñó Manda, con una sonrisa maliciosa en su rostro mientras comenzaba a devorar a los aterrorizados prisioneros uno por uno, sin importarle las miradas de horror de amigos o enemigos por igual. ¿Y los ninjas del cielo que lograron escapar? ¿Quién tuvo tiempo de preocuparse por ellos? Y así, sin más, los Sky Ninja fueron aniquilados. La noticia de la batalla se extendió rápidamente a los pueblos de Arena y Piedra. Cuando escucharon la noticia, hubo una evidente mirada de sorpresa. Habían esperado que los Sky Ninja les dieran más tiempo, pero no habían anticipado que caerían tan rápido. Afortunadamente, habían aprovechado ese tiempo para recuperar varios puntos estratégicos que habían perdido. Así que, en última instancia, para ellos poco importaba si los Sky Ninja sobrevivían o no. Solo después de que Orochimaru regresó al campamento se enteró de que los Sky Ninja también habían lanzado un ataque a la línea defensiva de Tsunade. Pero como su línea estaba más lejos de la fortaleza ninja del cielo, el asalto al que se enfrentó no fue tan intenso como el de él. A Orochimaru no le preocupaba Tsunade. Con su propia fuerza y sus habilidades regenerativas, sería ridículo que perdiera contra el ninja del cielo. ¿Y la tecnología del ninja del cielo? Orochimaru había considerado llevársela para estudiarla. Pero después de investigar un poco, descubrió que, aparte de sus máquinas voladoras, el resto era prácticamente inútil. ¿Un portaaviones? Era demasiado costoso y complejo. Si bien podía desempeñar un papel en la batalla, su impacto real fue mucho menor de lo esperado. El retorno no justificó la inversión. Orochimaru lo había visto él mismo, solo se necesitaba un solo miembro del clan Aburame para enviar un enjambre de insectos. Cuando esos insectos llegaron, comenzaron a consumir el metal de la fortaleza a un ritmo asombroso, incluso más rápido que el poder destructivo de Manda. ¿Construir un portaaviones para obtener ganancias? Desperdicio de tiempo y recursos que ni siquiera alcanzan para solucionar los problemas del clan Aburame y así, la guerra con los Sky Ninja terminó. Una vez más, Orochimaru se había convertido en un héroe para Konoha. Orochimaru siempre había sido popular entre los ninjas de Konoha, y ahora sus tres subordinados de élite también estaban ganando el respeto de sus compañeros. Sin embargo, el que más destacó fue Hyuga Izashi. Su mente aguda, sus tranquilas habilidades analíticas y su apoyo oportuno demostraron su talento como ninja. Aunque Nawaki también se desempeñó bien, parecía palidecer en comparación con Izashi. Quizás esta era la diferencia entre un genio normal y uno extraordinario. En la aldea de Konoha, en la oficina del Hokage, el tercer Hokage, después de conocer la historia completa, no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque habían ganado la batalla, surgieron algunas preguntas inquietantes. Las aldeas de Arena y Piedra, dos países con profundos conflictos, no solo se confabularon entre sí, sino que también contrataron ninjas de países más pequeños. ¿Por qué? No podía entenderlo muy bien. ¿Podría ser que su liderazgo estuviera equivocado? Para llegar al fondo del asunto, convocó a varios otros funcionarios de alto rango de Konoha a una reunión. El grupo, incluido el tercer Hokage, se sentó junto, pero no pudieron llegar a una respuesta clara. Se especularon sobre varias teorías, pero cada una parecía menos probable que la anterior. Finalmente, Danzo, con su típico comportamiento calculador, sugirió una posibilidad. Temen la fuerza de Konoha. Quizás decidieron unir fuerzas para debilitarnos, tal vez incluso intentar destruirnos por completo. ¿Temes la fuerza de Konoha?
La habitación quedó en silencio. De hecho, las herramientas y pociones ninja que Orochimaru había desarrollado eran notablemente efectivas. Incluso ellos se quedaron asombrados cuando fueron creados por primera vez. Y viendo sus efectos en el campo de batalla, no era de extrañar que el enemigo pudiera sentirse amenazado. Parece que esa podría ser la razón. Sí, yo también lo creo. De todas formas, debemos seguir luchando. Nuestro deseo siempre ha sido que la aldea sea fuerte, pero cuando se vuelve demasiado fuerte, es natural que otros se sientan amenazados. El tercer Hokage exhaló una bocanada de humo. Con la derrota de Orochimaru sobre los ninja del cielo, el frente se ha estabilizado. Informa a los comandantes de ambas líneas de defensa y convoca una reunión de Jonin. Tengo algunas cosas que decir sobre esta guerra. ¿Está planeando ir usted mismo al campo de batalla, señor tercero? Justo en el punto medio entre las dos líneas de defensa. Estableceremos un punto de encuentro temporal allí para no interferir con la situación en el frente. Capítulo 177. El tercer Hokage se preparaba para una reunión con los Jonin. Para minimizar las interrupciones en el campo de batalla, se estableció un punto de encuentro temporal a medio camino entre las dos líneas de defensa. No todos los Jonin estaban obligados a asistir, solo unos 100 que estaban disponibles. Después de todo, mantener el campo de batalla era la máxima prioridad. Cuando Tsunade, en la línea de defensa de Suna, se enteró de esto, no pudo ocultar su emoción. El combate en su frente había sido relativamente leve y, gracias a sus excepcionales habilidades médicas, no se habían reportado nuevas lesiones en 2 días. Podía asistir a la reunión. Supuso que Orochimaru, estacionado en la línea de defensa de Iwa, sin duda también estaría allí. Dada su importancia estratégica, no tendría sentido que se lo perdiera. En otras palabras, después de tanto tiempo separados, por fin podría volver a verlo. Por otro lado, Orochimaru quedó un poco desconcertado cuando escuchó sobre la reunión del Hokage. Su mirada se dirigió a Nawaki, que se encontraba no muy lejos. Recordó que en la Segunda Gran Guerra Ninja, Konoha efectivamente había celebrado una reunión Jonin, pero solo después de que Nawaki muriera. Ahora, al ver a Nawaki vivo y bien frente a él, Orochimaru no pudo evitar sentir una sutil satisfacción por haber alterado el destino de su estudiante. «Sensei, ¿vas a la reunión de Jonin?», preguntó Nawaki, al notar la mirada pensativa de Orochimaru y correr hacia él con una sonrisa. Orochimaru recuperó el sentido y asintió levemente. «Sí, ¿qué piensas? Cuando veas a mi hermana, dime algo bueno, ¿de acuerdo?», dijo Nawaki con tono serio. «Sé que no hice nada espectacular esta vez, pero tampoco la avergoncé». Orochimaru sonrió levemente, sintiendo una calidez inusual ante la expresión seria del joven. «Nawaki, no te subestimes. Lo has hecho bien». «¿En serio, sensei?». Los ojos de Nawaki se iluminaron. «Por supuesto», respondió Orochimaru. «Lo has hecho mejor que muchos que entran al campo de batalla por primera vez». «¿De verdad soy tan bueno?», dijo Nawaki, rascándose la cabeza avergonzado. Orochimaru no respondió directamente, solo le dio una sonrisa tranquilizadora y le revolvió el cabello. El punto de encuentro temporal se estableció al noroeste de la aldea de Konoha, en un campo abierto con una gran carpa en el centro. Para cuando Orochimaru llegó por la tarde, muchos Jonin ya estaban reunidos alrededor de la carpa. «Señor Orochimaru. Señor Orochimaru». Los Jonin de Konoha lo saludaron con cariño al pasar. Incluso Akimichi Takazu, un anciano de la misma generación que el tercer Hokage, asintió con respeto. Pero la presencia más llamativa fue la de una mujer con cabello rubio atado en una cola de caballo. En el momento en que Orochimaru apareció, ella corrió hacia él sin tener en cuenta a quienes la rodeaban. «Orochimaru». Un aroma familiar llenó sus sentidos cuando Tsunade se arrojó a sus brazos. En ese momento, parecía tan emocionada como una esposa perdida que finalmente se reencuentra con su esposo. Orochimaru sonrió levemente, sintiendo una extraña calma en su abrazo. «Tsunade, ha pasado tanto tiempo. ¿Me extrañaste? ¿De verdad deberías preguntar eso aquí?», respondió Orochimaru con un dejo de humor en la voz. No importaba lo brutal que fuera la guerra, solo ver el rostro de Tsunade tenía una forma de tranquilizarlo. Solo entonces Tsunade se dio cuenta de cuántas miradas los observaban. Al notar las miradas de los Jonin que la rodeaban, se sonrojó ligeramente, avergonzada. «Vamos a un lugar más privado para hablar». Sin esperar una respuesta, agarró el brazo de Orochimaru y lo condujo a un lugar más tranquilo. Puede que la guerra no haya sido tan larga, pero ya había pasado más de medio año desde la última vez que se vieron.
Naturalmente, Tsunade tenía mucho de qué hablar. Por supuesto, no mencionó el tema de la liberación de Madara de inmediato. No parecía apropiado hablar de esos asuntos tan pronto como se conocieron. En cambio, hablaron de temas cotidianos, de la guerra y, por supuesto, de Nawaki. Estaban tan absortos en su conversación que ninguno de los dos notó la figura de cabello blanco que los observaba desde la distancia. Entonces, ¿qué opinas de mi propuesta? Después de explicarle su plan, Tsunade miró a Orochimaru con ojos esperanzados. ¿Añadir un ninja médico a cada escuadrón? Respondió Orochimaru pensativo. Creo que es una buena idea, pero probablemente no se apruebe. ¿Por qué no? Preguntó Tsunade, visiblemente decepcionada. ¿No es obvio? Orochimaru se encogió de hombros. ¿Sabes por qué? HMPH. Creo que puedo convencerlos. Entonces inténtalo, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. En ese momento, el tercer Hokage entró en la tienda, flanqueado por varios Anbu y algunos otros guardias. No perdió tiempo y comenzó la reunión de Jonin. La reunión abordó diversos problemas logísticos que no se habían resuelto a tiempo en el campo de batalla. Se trataron temas como la composición de los equipos, las asignaciones de los Jonin y los informes de bajas. Orochimaru reconoció muchos rostros entre la multitud. Además de Akimichi Takazu, había nombres familiares como Atake Sakumo y Uchiha Fugaku. Su mirada finalmente se posó en Kato Dan. Al ver a Kato, Orochimaru no pudo evitar mirar de reojo a Tsunade. Una extraña sensación surgió en su interior. Según cómo se suponía que se desarrollarían los acontecimientos, Tsunade y Kato Dan eventualmente se habrían convertido en una pareja. Pero ahora, bueno, hacía tiempo que había cortado lazos con él, en más de un sentido. La sensación era difícil de describir con palabras, pero Orochimaru se divirtió. Era como quitarle algo a alguien sin que se diera cuenta. Había cierta satisfacción en esa sensación de control. Mientras estos pensamientos se desarrollaban en su mente, la reunión ya estaba bien encaminada. Muchos asistentes expresaron sus preocupaciones e informaron de diversos problemas que habían enfrentado durante el conflicto. Cuando Orochimaru finalmente recuperó la compostura, Tsunade estaba a punto de plantear su histórica propuesta. Sugirió establecer un sistema para entrenar a los ninjas médicos y asignar uno a cada escuadrón en el campo. Sin embargo, tan pronto como ella propuso esto, varias voces se alzaron en oposición inmediata. ¿Añadir ninjas médicos a cada equipo? Eso no parece práctico. De acuerdo, Tsunade-sama, no todos los ninjas médicos tienen su nivel de destreza en combate. Muchos Jonin se opusieron a la idea, descartándola por completo. En un escuadrón típico de 3 a 6 personas, solo un miembro solía ser un ninja de tipo sensorial. Eso dejaba solo unos pocos luchadores. Añadir un ninja médico reduciría aún más la fuerza de combate y, en una pelea, probablemente una persona tendría que proteger al médico. En esencia, significaría sacrificar a 2 combatientes. Les pareció absurdo y lo rechazaron sin mucho debate. Pero en medio del coro de objeciones, de repente habló una voz diferente. Creo que es una buena idea. Kato Dan se puso de pie en apoyo de la propuesta de Tsunade, lo que provocó que Orochimaru levantara las cejas ligeramente. Capítulo 178. En la reunión de Jonin, Dan apoyó la propuesta de Tsunade, lo que llevó a su presentación inicial. Esta escena le resultaba vívidamente familiar a Orochimaru. Después de todo, Tsunade era su compañera ahora, así que no pudo evitar estar más atento. Pero, eso solo quedó en su memoria. Ahora que estaba con Tsunade, ¿por qué Dan todavía sentiría la necesidad de involucrarse? ¿Cuál es el razonamiento aquí? ¿Era Dan realmente tan idealista o había algo más detrás de sus acciones? Orochimaru se encontró con dudas. Es cierto que añadir ninjas médicos a cada equipo podría aumentar las tasas de supervivencia y el éxito de las misiones, pero en ese momento, la mayoría de los shinobi de Konoha no estaban preparados para aceptar tal cambio. Como Jonin, Dan debería tener la visión de futuro para comprenderlo. Casi todos los Jonin presentes expresaban su oposición, y el apoyo de Dan por sí solo no cambiaría nada. ¿Por qué adoptar esa postura? Orochimaru miró a Tsunade, quien parecía genuinamente sorprendida por el apoyo de Dan. Era evidente que no esperaba que nadie hablara a su favor. Al ver esto, el tercer Hokage dejó escapar un ligero suspiro y negó con la cabeza. Tsunade, Dan, por favor, tomen asiento, dijo, indicándoles que se sentaran. Cualquier propuesta que afecte la dinámica del equipo debe someterse a votación de los Jonin. Con tantas voces en contra, incluso como Hokage, no pudo imponerlo solo. Tras un breve debate, la propuesta se descartó por ahora.
La reunión continuó, pero Orochimaru no pudo evitar la pequeña sonrisa que se dibujó en su rostro. Este Dan, ciertamente es interesante. Con el paso del tiempo, la reunión concluyó rápidamente. El tercer Hokage recopiló información sobre los diversos problemas que enfrentaba la guerra en curso y pareció tomar algunas decisiones internas. Antes de irse, tomó a Orochimaru y Tsunade a un lado. Ambos han trabajado duro últimamente. Una vez que el frente se tranquilice, tómense un descanso y regresen a Konoha para un merecido descanso. Sí, sensei. Respondió Tsunade rápidamente. El Hokage la miró con una expresión pensativa. Por cierto, Tsunade, tus reservas de chakra parecen estar cambiando últimamente. ¿Se debe a algo en lo que Orochimaru ha estado trabajando? Ante esto, Tsunade lanzó una rápida mirada de incertidumbre a Orochimaru antes de enderezarse. ¿Podría informarle sobre eso en unos días, sensei? El tercer Hokage rió entre dientes. ¿Siempre te guardas las cosas, eh? Bien, haz lo que quieras. Se giró para irse, pero se detuvo para dar un último consejo. No tardes demasiado, no tardes mucho. Repitió Tsunade, claramente confundida por sus palabras. Pero mientras el Hokage se alejaba, ella miró a Orochimaru y de repente se dio cuenta de lo que quería decir. Sus mejillas se sonrojaron de un rojo intenso hasta el cuello. Como adulta con cierta experiencia, comprendió rápidamente la sutil indirecta del tercer Hokage. Más tarde esa noche, bajo la luz de la luna en la cima de una montaña desierta, Orochimaru y Tsunade se sentaron juntos en un claro tranquilo junto a una gran roca. Mientras miraban la enorme luna, Tsunade finalmente expresó la pregunta que había estado pesando en su mente. Orochimaru, ¿has estado estudiando las células de mi abuelo? Esta pregunta la había rondado por mucho tiempo, esperando el momento oportuno. Ahora que por fin estaban solos, podía formularla directamente. No, en realidad he estado estudiando tus genes, respondió Orochimaru después de una breve pausa, decidiendo mantener sus secretos en secreto. Si bien podría revelar su trabajo y mitigar las consecuencias, hacerlo podría considerarse una traición a la confianza de Danzo. Y aunque Danzo no le tenía mucho cariño, aún había razones para mantener su alianza intacta por el momento. ¿Mis genes? Tsunade pareció sorprendida. ¿De verdad hay algo que valga la pena estudiar sobre ellos? Sí, respondió Orochimaru con suavidad. Como nieta del primer Hokage, llevas los genes del cuerpo sabio. Simplemente te ayudaba a liberar tu potencial. ¿Es eso realmente posible? Murmuró Tsunade con asombro. Aunque era una ninja médica, sus conocimientos de genética no coincidían con los de Orochimaru. Y dada su relación con él, no tenía motivos para dudar de sus palabras. Claro. No eres el único. También he ayudado a miembros del clan Uchiha a despertar su Sharingan. Orochimaru explicó brevemente el método que había utilizado para ayudar a los Uchiha a despertar el límite de su linaje. Tsunade no había participado en ese proyecto, así que esto era una novedad para ella. Lo miró en un silencio atónito mientras él describía cómo había logrado crear un suero capaz de despertar 60 pares de Sharingan con solo unas pocas muestras de sangre. Oh Dios, pero espera, no recuerdo haberte dado nunca una muestra de sangre. Quizás lo hayas olvidado, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. Guardé un mechón de tu cabello de cuando éramos niños. ¿Mi cabello? Tsunade parecía un poco avergonzada, pero Orochimaru continuó antes de que pudiera pensarlo. Y aunque no lo recuerdes, nos conocemos desde hace mucho tiempo. No sería difícil encontrar algo tuyo con lo que trabajar, ¿verdad? Al darse cuenta de que era cierto, Tsunade asintió. Después de todo, prácticamente habían crecido juntos. ¿Y qué hay de Nawaki? ¿Podría él también despertar el elemento madera? Orochimaru negó con la cabeza. No, decidió ser sincero al respecto. Si bien podía ayudar a Nawaki a despertar el elemento madera, no era realmente necesario, así que explicó que Nawaki simplemente no había heredado los genes adecuados del primer Hokage. Era la verdad, después de todo Tsunade aceptó esta respuesta, aunque parecía un poco decepcionada. A medida que avanzaba la noche, la conversación entre ellos empezó a derivar hacia temas más personales. Al reencontrarse después de tanto tiempo, y sin nadie más alrededor, ambos se vieron naturalmente atraídos por la intimidad que compartían como pareja. Estar en el desierto no era un problema. Después de todo, Tsunade ahora era capaz de usar elemento madera. Aunque no dominaba ninguna técnica avanzada, ciertamente podría lograr construir un pequeño refugio para que descansaran. ¿Una bañera? ¿Para qué la haces? Preguntó Orochimaru con curiosidad mientras observaba a Tsunade darle forma a una bañera de madera dentro de la pequeña cabaña.
Llevo tanto tiempo en primera línea sin un buen baño. Ahora que por fin tengo tiempo libre, quiero disfrutarlo como es debido. Así que, ¿te apetece acompañarme? ¿Juntos? Orochimaru levantó una ceja, pero no estaba dispuesto a rechazar tal oferta. Recogieron leña, calentaron el agua y se tomaron su tiempo relajándose en el baño. Orochimaru, gracias, dijo Tsunade en voz baja después, recostada a su lado en un sofá de madera improvisado. Su rostro estaba sonrojado mientras se acurrucaba junto a él, con una voz cálida y agradecida. De nada. Orochimaru sonrió levemente y le acarició suavemente el cabello mientras yacían juntos bajo la luz de la luna. Capítulo 179. Las acciones de Orochimaru fueron suaves y seguras, y Tsunade parecía entender sus intenciones. ¿Qué? ¿Quieres qué? ¿No estás dispuesto? Quiero decir, puedo intentarlo, pero nunca lo he hecho. Para todo hay una primera vez, ¿no? Orochimaru extendió la mano y rozó suavemente su mejilla con los dedos, lo que le provocó un escalofrío. Bueno, de acuerdo. Pero no puedes contárselo a nadie. ¿Quién compartiría algo así? Al oír su respuesta, el rostro de Tsunade se sonrojó aún más. Bajó la mirada tímidamente, se acomodó el cabello detrás de la oreja y finalmente dio el salto. Aunque era su primer intento, lo aprendió rápidamente, quizás gracias a la sutil influencia que Orochimaru había cultivado a lo largo de los años. Se convirtió en otra velada agradable que pasamos juntos. Mientras Orochimaru disfrutaba de esta nueva cercanía, una idea empezó a tomar forma en su mente. Quizás era hora de dar vida a algunas de sus ideas más atrevidas, tal vez encargarle trajes especiales a Tsunade. Un bikini, quizás, o incluso un uniforme de enfermera. Cuanto más pensaba en ello, más interesante le parecía la idea. Temprano a la mañana siguiente, ambos se vistieron y se prepararon para regresar a sus respectivos puestos. Orochimaru lucía una leve sonrisa, mientras Tsunade se frotaba las mejillas. Una ligera irritación se reflejaba en su expresión. La verdad es que me duele mucho, quizá me excedí, murmuró Tsunade, medio en broma. Orochimaru simplemente se rió entre dientes, sin darle la oportunidad de pensarlo dos veces. Tsunade, ¿le contarás a Sensei sobre tu situación? Preguntó. Sí, lo haré. Entonces, cuídate hasta que nos volvamos a encontrar. Después de una despedida reticente, cada uno regresó a su propio campo de batalla. Como Tsunade tenía una explicación válida para su reciente aumento de poder, a Orochimaru no le preocupaba lo que pudiera revelar. Lo único que había mantenido oculto era su investigación más profunda sobre las células del primer Hokage. Una vez que Tsunade regresó a la línea de defensa Suna, presentó un informe confidencial al tercer Hokage, explicando brevemente su nueva habilidad. La alta jerarquía de Konoha fue tomada por sorpresa una vez más. Despertar la liberación de la madera, ¿es eso siquiera posible? Fue su primera reacción. Pero cuando recordaron las pociones y herramientas ninja que Orochimaru había desarrollado junto con sus métodos para ayudar a los Uchiha a despertar su Sharingan, la idea comenzó a sentirse plausible. Si pudo ayudar a los Uchiha a despertar su Sharingan, ¿por qué no podía ayudar a un Senju a despertar el elemento madera? Esa fue su segunda reflexión. Pero, ¿fue realmente tan sencillo? La diferencia entre el Sharingan y la liberación de madera era enorme. De hecho, era más que simplemente enorme. Era una diferencia monumental. Pero de alguna manera, la explicación de Orochimaru parecía razonable. Según él, ayudar a Uchiha a desbloquear el Sharingan era como ayudar a Tsunade a despertar el elemento madera. No era tan descabellado, ¿verdad? Y el informe de Tsunade incluía la justificación detallada de Orochimaru. Había explicado que muchas habilidades avanzadas de linaje requieren despertar, como el elemento hielo, viento más agua, el elemento hielo, agua más fuego, y el elemento lava, fuego más tierra. El elemento madera de los Senju era simplemente otra forma de límite de linaje avanzado, profundamente arraigado en ciertos miembros del clan. ¿Por qué no todos los Senju poseían el elemento madera? La respuesta de Orochimaru fue que el poder de los Senju era simplemente más difícil de acceder que el de los Uchiha, lo que requería un mayor esfuerzo para obtenerlo. Orochimaru simplemente había estudiado el tema con mayor profundidad que otros. Incluso Koharu y Mura, que habían visto todo tipo de sorpresas a lo largo de los años, se quedaron momentáneamente sin palabras. Increíble, Hiruzen, tu estudiante es realmente algo, pero las sorpresas de Orochimaru no terminaron ahí. La División de Investigación y Desarrollo de Konoha había comenzado a producir en masa las herramientas científicas ninja de Orochimaru, que ahora estaban listas para ser desplegadas en el campo de batalla.
Las herramientas permitieron a los usuarios liberar ninjutsu de alto nivel sin necesidad de sellos manuales o chakra, un cambio de juego para aquellos que carecían de reservas de chakra. Sin embargo, los líderes de Konoha decidieron que estas herramientas se limitarían al uso en tiempos de guerra para no obstaculizar el entrenamiento de los ninjas. Cada herramienta era cuidadosamente rastreada y registrada, y tras su uso, debía ser devuelta. Así, la pesadilla para los pueblos de arena y piedra se reanudó. Cualquier ventaja que habían obtenido a través de la alianza Ski Ninja ahora estaba anulada. Con estas herramientas, incluso un Chunin podría manejar técnicas en múltiples elementos sin sellos y con un poder notable. ¿Cómo podrían luchar contra esto? Ante las incesantes innovaciones de Konoha, las fuerzas ninja de arena y piedra se vieron obligadas a detener sus ataques una vez más. Ambos bandos acordaron un alto el fuego temporal. Mientras tanto, el tercer Hokage estaba considerando nuevas estrategias basadas en sus observaciones desde el frente. Estaba claro que Konoha no podía seguir luchando contra dos grandes naciones a la vez. Aunque eventualmente podrían ganar, el costo sería devastador. Entonces pensó en una solución: pedir ayuda. El aliado al que recurrió fue la Tierra del Rayo. Actualmente, el país del Rayo aún mantenía un tratado de alianza vigente con Konoha. Para demostrar su lealtad y aclarar que no habían participado en el reciente ataque a la aldea Uzumaki, tras considerarlo, accedieron a ayudar a Konoha. En el invierno del año 33 de Konoha, 4 meses después de la reunión Jonin, la Tierra del Rayo comenzó operaciones militares contra la Tierra. Con su intervención, la presión de Konoha disminuyó significativamente. Ahora solo necesitaban una pequeña fuerza en la línea de defensa de Iwa, mientras que el resto podía rotar entre la línea de defensa de Suna. Como resultado, Tsunade y Orochimaru estuvieron entre los primeros Jonin a los que se les permitió regresar a Konoha para un breve descanso. A su llegada, toda la aldea los recibió como héroes. Desde los ancianos hasta los niños, todos los reconocieron como símbolos de la fuerza de Konoha. El tercer Hokage no perdió tiempo en llamar a Tsunade y Orochimaru a su oficina. «Tsunade, ¿realmente despertaste el elemento madera?» Eso fue lo primero que preguntó el tercer Hokage al entrar. A pesar de haber leído su informe, aún le costaba creerlo. Por supuesto. No presentaría un informe falso sobre algo así. Sin más demora, Tsunade juntó sus manos y concentró su chakra. Estallido. Con una oleada de energía, World Release. Las enredaderas brotaron del escritorio del tercer Hokage, retorciéndose y creciendo ante sus ojos. ¿Es realmente elemento madera? El tercer Hokage miró los zarcillos verdes con asombro. ¿Quieres los pergaminos de elemento madera de tu abuelo? Después de un momento, logró encontrar sus palabras. Dado que Tsunade y Nawaki eran los últimos herederos de los Senju, y la propia Tsunade no estaba particularmente interesada en los artefactos familiares, la mayoría de las pertenencias de los Senju, incluidos los pergaminos de liberación de madera, habían sido confiadas al tercer Hokage. Tsunade dudó. Aunque el elemento madera de mi abuelo era increíblemente poderoso, no estoy segura de usarlo en combate. Luchar con los puños era un hábito que había perfeccionado durante los últimos 20 años. Además, el ninjutsu médico era su verdadera pasión y especialidad. Cambiar su estilo de combate para recurrir al elemento madera se sentía extraño. El valor estratégico del elemento madera va más allá del simple combate, explicó el tercer Hokage. ¿Qué te parece esto? Te prestaré una técnica de elemento madera para empezar. Pruébala y verás cómo te sientes. Tras pensarlo un momento, Tsunade asintió. De acuerdo. Satisfecho, el tercer Hokage caminó hasta la esquina de su oficina y abrió una caja sellada. Capítulo 180. Dentro de la caja se encontraban varios pergaminos cuidadosamente ordenados. Todas parecían ser técnicas de liberación de madera. Hiruzen tomó uno de los pergaminos, se giró y se lo entregó a Tsunade. Luego miró a Orochimaru con aire pensativo. Orochimaru, nos has sorprendido mucho. ¿Te gustaría recibir algo como recompensa de tu maestro? ¿Una recompensa? Orochimaru hizo una pausa pensativa. No se me ocurre nada en particular. Dinero, poder y mujeres. Estas eran ambiciones comunes para la mayoría de la gente. ¿Dinero? Orochimaru tenía mucho poder. No le interesaba el título de Hokage, y aunque lo tuviera, dudaba que Hiruzen se lo transmitiera voluntariamente. En cuanto a las mujeres, actualmente, Tsunade era la única en su vida, y por ahora, no tenía intención de perseguir a otras. Lo que realmente buscaba era algo exclusivo de este mundo: poder, conocimiento y secretos más profundos.
Lo único que podía considerar valioso era el acceso al pergamino de los sellos, pero siendo realistas, era improbable. Al fin y al cabo, el pergamino de los sellos se mantenía bajo estricta protección y estaba repleto de técnicas peligrosas y prohibidas. Orochimaru era muy consciente de que estudiar esas artes prohibidas era una ofensa grave en la aldea, una que podía levantar sospechas sobre sus verdaderas ambiciones. No fue tan insensato como para solicitar abiertamente el pergamino de los sellos. Ya veo. Bueno, si alguna vez piensas en algo, házmelo saber, respondió Hiruzen, un poco decepcionado pero aún así apoyándolo. Con eso, Orochimaru y Tsunade se despidieron del tercer Hokage y abandonaron la oficina. Al llegar al final de las escaleras, encontraron a Nawaki esperándolos, tan ansioso como siempre. Orochimaru no pudo evitar sonreír levemente al verlo. Ahora estaba seguro de haber alterado el destino de Nawaki. No solo la fuerza del chico había aumentado significativamente, casi alcanzando el nivel de Jonin, sino que también había logrado vivir para ver su 13º cumpleaños, un hito que originalmente no había alcanzado. La ayuda de Orochimaru para despertar la liberación de la madera de Tsunade permaneció en secreto. Aparte de los 4 ancianos de Konoha, él mismo y Tsunade, nadie más lo sabía. Después de separarse de Tsunade por el momento, Orochimaru regresó a su propia casa. La casa estaba vacía y cubierta de polvo. Dadas las exigencias de la guerra, hacía tiempo que no volvía, y no había nadie para mantenerla limpia. Después de una rápida mirada a su alrededor, arregló su cama y se acostó. La guerra era agotadora, e incluso Orochimaru sentía la tensión. Aunque la mayoría de las batallas no representaban un verdadero desafío para él, nunca subestimaba a sus oponentes. Sabía bien que incluso el shinobi más fuerte podía caer por un solo descuido. Así que, por primera vez desde su regreso, Orochimaru se permitió un descanso prolongado e ininterrumpido. Sin la tensión del campo de batalla, sin las distracciones de sus romances con Tsunade. Solo un sueño tranquilo y reparador que lo acompañó desde la tarde hasta el amanecer. A la mañana siguiente, Orochimaru yacía en la cama, reflexionando sobre su futuro antes de finalmente levantarse. Al reflexionar sobre sus propias habilidades, identificó algunas deficiencias en su poder. Además de la búsqueda de habilidades oculares, sentía una clara falta de conocimiento sobre la inmortalidad. Por supuesto, durante el caos de la guerra, no había tenido muchas oportunidades de concentrarse en tales objetivos. Así que, por el momento, cualquier avance importante en su fuerza tendría que esperar. Tal vez, reflexionó, podría centrarse en desarrollar sus recursos y su red. Restablecer su base experimental y crear un ejército de clones eran ciertamente posibilidades que valía la pena explorar. Pero, ¿dónde encontrar personas de confianza para gestionar semejante instalación? La idea de dotar de personal a su base le causaba dolor de cabeza. Con la guerra en curso, los aliados capaces eran escasos. Inicialmente, había considerado reclutar a Nono para que le ayudara, pero la habían enviado a una misión secreta hacía tiempo y no había regresado desde entonces. Olvídalo, murmuró para sí mismo, levantándose de la cama. Mejor disfruta de la paz y la tranquilidad de Konoha mientras dure. Al inspeccionar su polvorienta mansión, decidió que prefería no encargarse de la limpieza él mismo. Los clones de sombra podían hacer el trabajo, claro, pero seguía siendo él quien lo hacía. Tras pensarlo un momento, tomó una decisión. Publicó una misión de rango de limpieza de casas, con una recompensa de 10.000 ryō, el pago más alto posible para una tarea de rango D. Confiaba en que alguien la aceptaría rápidamente. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que un ninja llegara a su puerta para aceptar la misión. Sin embargo, Orochimaru se sorprendió un poco cuando vio quién era. ¿Uchiha Mikoto? Señor Orochimaru, lo saludó Mikoto con una reverencia respetuosa y un tono de voz ligeramente nervioso. Por favor, permítame ayudarle. Mikoto era compañera de clase de Nawaki. Dado que Orochimaru había logrado cambiar el destino de Nawaki, Mikoto ahora también tenía alrededor de 13 años. Mirando a la joven Kunoichi frente a él, con su cabello oscuro y los tenues indicios de madurez que apenas comenzaban a asomarse, Orochimaru entrecerró los ojos levemente. No esperaba que aceptaras esta misión. Resulta que tenía algo de tiempo libre, así que, respondió Mikoto con voz vacilante y un poco nerviosa. Aunque ya era una Chunin, la reputación de Orochimaru como uno de los Sannin legendarios la intimidaba. Frente a él, no pudo mantener la compostura. Y, la verdad, ella no había tomado esta misión enteramente por iniciativa propia. Orochimaru notó su nerviosismo, lo que le recordó un poco a su encuentro con Kushina hace algún tiempo.
¿Tienes miedo de mí? No, no, yo, balbució Mikoto, visiblemente más ansiosa. Está bien, entra, la interrumpió Orochimaru con calma, haciéndole un gesto para que entrara. No necesitaba escuchar su explicación. Su actitud incómoda y su tono vacilante le decían todo lo que necesitaba saber. Por un instante, Orochimaru se preguntó si había algo en su apariencia que ponía nerviosos a los demás. ¿Acaso no era lo suficientemente accesible? ¿Estás aquí solo? Preguntó. ¿Sí? Como hoy no había tareas de equipo, decidí encargarme de esto yo misma, respondió Mikoto, con un tono finalmente más firme. Orochimaru asintió. Generalmente, los ninjas realizaban misiones en equipo, pero las tareas de rango D solían ser lo suficientemente sencillas como para realizarlas en solitario, así que su explicación tenía sentido. Aún así, sentía curiosidad por saber por qué Mikoto, miembro del clan Uchiha, se encargaría de una tarea tan mundana. Pero descartó la idea, después de todo, no había nada realmente importante en su casa, y todos sus materiales de investigación cruciales estaban bien guardados. Después de darle algunas instrucciones, salió de la casa, permitiendo que Mikoto comenzara su trabajo. Mientras observaba a Orochimaru desaparecer en las calles del pueblo, Mikoto miró alrededor de la habitación polvorienta y sintió un toque de curiosidad. ¿El señor Orochimaru siempre vive solo? Se preguntó en voz alta.